Bitcoin acaba de tener su mejor semana en más de 3 años y después de 10 meses de mercado bajista, finalmente aparecieron varias señales técnicas que podrían indicar que el fondo quedó atrás. En el video de hoy vamos a intentar responder la siguiente pregunta. ¿Volvió el bull market? ¿Sí o no? Hoy te voy a mostrar las razones por las cuales creo que sí volvió el bull market y al final del video te voy a mostrar las razones por las cuales creo que aún no vuelve el bull market. Y en los últimos minutos te voy a mostrar cómo estoy manejando yo toda esta incertidumbre en el mercado que me hace no estar tan expuesto emocionalmente al sub y baja de emociones que estamos viviendo hoy en día con Bitcoin. Bienvenidos al mapa del mercado. Primero, para dar un poco de contexto, quiero aclarar que una semana alcista dentro de un mercado bajista de largo plazo que ya lleva 10 meses no transforma esto en un bull market automáticamente, pero sí lo que puede representar es una señal temprana y anticipada de que hay un cambio de régimen entre compradores y vendedores. Veníamos con velas pequeñas donde la volatilidad estaba muy contraída y de repente aparece una vela expansiva al alza con buen volumen. Esto no confirma que empieza el bull market, simplemente que ya no podemos analizar Bitcoin como lo analizábamos en esta fase donde la volatilidad estaba reducida. Y ahora sí, ya nos metemos de fondo con los motivos por los cuales creo que el bull market puede haber regresado a Bitcoin. Primero, lo que estamos viendo acá en celeste es la media simple de 200 días en Bitcoin. Y Bitcoin no solamente la atraviesa al alza, sino que la rompe de forma contundente. La media de 200 días suele utilizarse para diferenciar un mercado que está cayendo a un mercado que cambia de estructura. Y recuperarla es una señal importante. De todas formas, Bitcoin no solo tiene que recuperarla, sino que para mí, en mi opinión, tiene que confirmarla como soporte para seguir su camino al alza. Podemos ver que esto sucedió en el 2022, donde la rompe con contundencia y después la confirma como soporte y continúa el camino al alza. Otro motivo a favor de que volvió el bull market es que Bitcoin haya roto la bull market support band, que es el indicador con fondo naranja y extremos verdes y rojos. En general, por ejemplo, en el mercado del 2022 siempre fue resistencia, todo el tiempo resistencia, y cuando la rompe de forma contundente como está sucediendo hoy, luego se transforma en soporte. Acá la pierde pero muy brevemente. Durante este mercado bajista también venía funcionando como resistencia. Lo importante no es simplemente romperla y después que la vuelva a perder. El tema es que Bitcoin, nuevamente como la media de 200 días, la vuelva a confirmar como soporte para seguir al alza, como hizo en esta zona en 2023. Ahora, otro motivo adicional para mí, y este ya tiene mayor peso, es la media móvil de 200 semanas. Bitcoin encontró soporte durante muchas semanas en la media móvil de 200, ¿sí? Y como hizo en los mercados bajistas anteriores también, cada vez que la tocó fue una especie de zona de acumulación. Acá la pierde a la baja, pero establece una acumulación alrededor de la semana 200. Y hoy podemos estar ante un escenario similar, donde encuentra soporte en esta zona y esto podemos considerar que es una acumulación de corto plazo por lo menos. Esto me parece un motivo bastante importante porque es una zona donde las instituciones suelen posicionarse, porque es una media de muy largo plazo. Otro motivo a favor de que sí vimos el fondo de Bitcoin es que, al igual que en 2022, el RSI formó una divergencia alcista. Básicamente el precio hace un mínimo inferior y el indicador hace un mínimo superior al anterior. Y hoy que estamos viendo exactamente lo mismo, ¿sí? El precio hace un mínimo inferior, de 60 se va a 57 y el indicador hace un mínimo y un mínimo más alto. Creo que esta divergencia ya está jugando en el mercado, por eso vimos también un rally tan expansivo al alza. Y una divergencia por sí sola en cualquier zona del gráfico no hay que prestarle tanta atención, pero en este caso sobre la media de 200 semanas y además habiendo roto, como decía antes, la bull market support band y la media de 200 días, ya se puede armar un caso bastante importante a favor de que Bitcoin sí pudo ver el mínimo en la zona de 57.000. Y el último motivo para mí a favor de que el fondo de Bitcoin esté adentro es la entrada de los ETFs. Entraron aproximadamente durante la semana pasada 1.600 millones de dólares en los ETFs. Y esto por sí solo obviamente no es suficiente, pero sumado a los motivos que dimos antes, arman un caso a favor de que el fondo de Bitcoin ya esté adentro. Algo que quiero destacar es esta zona de acá, que es cuando Bitcoin estaba llegando a su máximo histórico en la zona de 120.000 dólares. También vimos una entrada muy fuerte de ETFs y eso no garantizó que el precio siga subiendo. De hecho, marcó el máximo histórico.
No digo que estemos ante la misma situación, pero es algo que tenemos que contemplar. Pero de todas formas, marca un cambio de régimen en los inversores que están expuestos a Bitcoin a través de los ETF, porque acá lo que vemos son todas salidas, 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 y paulatinamente empiezan a aumentar los ingresos hasta la semana pasada que explotan al alza. Si esto continúa así durante varias semanas, las probabilidades de que el fondo esté adentro van a ser cada vez mayores. Y ahora voy a pasar a presentar los elementos en contra de que el fondo esté adentro y que todavía le queda una bajada adicional a Bitcoin. Y vamos a empezar por algo muy básico, pero para mí muy importante. Es los porcentajes de cuánto corrigió Bitcoin los mercados bajistas anteriores. En 2014 corrige un 86, en 2018 un 84, en 2022 un 77 y hoy la corrección es un 54%. Sé que hay muchos argumentos para justificar que este ciclo iba a corregir menos por la adopción institucional y muchos otros motivos, pero bueno, yo acá presento hechos y a mí lo que me parece es que 54 es muy distinto a 77 y 84. Yo por lo menos espero entre un 60 y un 65% para estar en línea con las correcciones anteriores. ¿Puede suceder que Bitcoin en este ciclo corrija solamente un 54%? Sí, claro que puede pasar, pero no estaría en línea con los hechos que tenemos para estudiar del pasado. Y yo estudio el pasado y en términos de probabilidades saco mis propias conclusiones. El segundo argumento en contra de que el fondo esté adentro es la duración de los mercados bajistas en los ciclos pasados. Otro hecho. Históricamente, mirando el gráfico mensual, Bitcoin siempre corrigió entre 12 y 13 meses. Los mercados bajistas, esa fue su duración, ¿sí? Hoy estamos, como pone acá el gráfico, en 10 meses. Transcurrieron 10 meses. ¿Será que Bitcoin encontró su fondo entre 2 y 3 meses antes a lo que suele hacerlo? Nuevamente, es probable. El mercado no está obligado a repetir el patrón histórico de 12 o 13 meses, pero estudiando los hechos del pasado, creo que es el escenario de mayores probabilidades, que el fondo transcurra entre 12 y 13 meses. Otro argumento en contra de que ya vimos el fondo de Bitcoin es que el precio aún no llegó a tocar el realized price, que siempre lo va a visitar en los mercados bajistas. Acá vemos que lo pierde, en 2018 lo pierde, bueno, en el crash de 2020 también, durante el 2022 también, y ese precio hoy está en la zona aproximadamente de $53.000. Este es otro de los motivos que me hace pensar que a Bitcoin todavía le queda un impulso adicional a la baja. Quizás no es muy grande, quizás solamente limpia los mínimos, toca esta zona y vuelve a rebotar. Y el último motivo que a mí me hace pensar que aún Bitcoin no vio el mínimo es la estructura del mercado, que es en lo que yo más me apoyo al margen de todas las cosas que revisamos antes, es que Bitcoin tiene que superar este máximo en 82, poner valor por encima, no perderlo automáticamente, cotizar varios días por arriba de ese valor, después sí puede hacer un mínimo más alto y continuar su recorrido al alza. Y esto ya nos daría, si vimos el fondo, un buen punto de entrada en Bitcoin en la zona de $70.000, que podría coincidir con la bull market support band en esa zona. Y otro motivo que tengo, que no es técnico, pero sí refiere al tiempo, es que Bitcoin siempre encontró el fondo cerca de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Acá las marqué con líneas verticales en blanco, que son en noviembre de cada 4 años y ahora toca en noviembre del 2026. Acá Bitcoin no había visto el fondo. Acá Bitcoin en las elecciones de noviembre no había visto el fondo y acá Bitcoin ya empezó a ver el fondo. De hecho, lo marca en noviembre de 2022. Nuevamente, ¿será que esta vez nos estamos adelantando y Bitcoin va a encontrar el fondo antes? ¿O todavía queda una sacudida final a la baja? Ahora repasando todos los motivos que presenté en el video, tanto a favor como en contra de que el fondo esté adentro, el escenario alcista me parece bastante claro que lo va a confirmar. Básicamente, ya rompió la bull market support band, rompió los 200 días, la media de 200 días. Ahora necesita seguir formando estructura alcista Bitcoin. Eso haría que las probabilidades empiecen a acercarse más de que el fondo está adentro. Si vemos que sucede esto, Bitcoin hace un mínimo más alto y rompe el máximo, yo ya diría que estamos con un 90% de probabilidades de que hayamos visto el fondo. Ahora, si Bitcoin va a esta zona, toma liquidez, reingresa al rango y empieza a perder terreno, mi escenario base, que es que el fondo aún no está dentro, sigue sumando probabilidades. Y esto no hubiera sido otra cosa que un bear market rally para construir liquidez por la parte baja del mercado, sumar compradores a los cuales luego le puedan vender
y posicionarse a la baja. Ahora, después de revisar toda esta evidencia, Bitcoin sí muestra las primeras señales serias de un cambio de régimen, pero todavía no tenemos confirmación suficiente para afirmar que vuelve el bull market. Hay un gran problema con los mercados, nunca te ofrecen certezas. Si esperás que Bitcoin rompa los 82 y forme un mínimo más alto y confirme una nueva estructura semanal, vas a tener que comprar más caro. Ahora, si compras todo ahora por FOMO, y esto resulta ser un bear market rally, podés quedarte con poca liquidez para comprar en la zona baja. Entonces, para una inversión de largo plazo, mi approach constante con Bitcoin es el DCA, hacer un promedio cuando el precio es realmente atractivo. El DCA justamente para qué existe, para no intentar acertar el mínimo exacto. Se trata de evitar los errores emocionales más comunes en los mercados. Quedarse completamente afuera mientras el precio se escapa y lo ve subir, o invertir todo después de una subida con FOMO por miedo a perderte el movimiento y quedarte afuera. Yo no sé con certeza si Bitcoin encontró o no el fondo del mercado bajista. Y si alguien te garantiza que sabe que el fondo está dentro o que no está dentro, te está mintiendo, porque nadie sabe lo que va a suceder mañana. Podemos tener diferentes escenarios y estudiarlos a medida que cambia la información del precio. Entonces, resumiendo el video en una sola idea, con toda la información que tenemos hoy, 24 de agosto, mi opinión personal es que hay un 30% de probabilidades aproximadamente de que Bitcoin ya haya visto su fondo. Y voy a ir actualizando estas probabilidades a medida que el precio me dé más información. Ahora, ¿vos qué pensás? ¿El bull market empezó o no? Te leo en los comentarios.